días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro servicio en esta mañana. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar reunidos en torno a su santo nombre. Oremos y demos gracias a Dios por la bendición de poder hacerlo de una manera libre, de poder hacerlo en comunión y poder celebrar este servicio a su nombre. Oremos juntos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, porque nos has permitido reunirnos, porque nos has permitido la luz de este día, Señor, pero sobre todo porque nos permites, Señor, cantar y alabar tu santo nombre. Permite, Padre, que ahora podamos celebrar este culto, Señor, descansando en ti, en nuestros problemas, nuestras peticiones, Señor, aquellas cosas que podrían robarnos la atención. Permite que solamente estemos dedicados, Señor, a alabarte, que dispongas nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para que pueda ser este servicio agradable a ti. Padre, lo rogamos, lo pedimos y clamamos a ti por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Gracias a Dios. Y preparémonos para entonar el himno número 1, Loores dad a Cristo el Rey. Himno número 1, Loores dad a Cristo el Rey. Bien, himno número 1, Loores dad a Cristo el Rey. Jesús.
cantemos ahora el himno número 4, Tiernas Canciones, Alzar al Señor. Himno número 4. Himno número 4. Tiernas canciones, alzad al Señor. Gracias a nuestro Dios que nos permite cantar, que nos permite gratitud y que nos permite a lo largo de la semana realizar distintas actividades para celebrar su nombre, para celebrar su amor, para dar gracias. Estamos reuniéndonos los días miércoles de 7:30 a 8:30 de manera presencial aquí en las instalaciones de la misión en Arista 1901, esquina con José Clemente Orozco, para tener nuestro tiempo de estudio los días miércoles de manera presencial. Estamos aquí reunidos para estudiar. Ahorita estamos llevando a cabo el estudio de Marcos, así que si usted desea acercarse y formar parte de este estudio, le esperamos los días miércoles de 7:30 a 8:30 de la noche. Los días viernes igualmente tenemos el tiempo de estudio, ahí lo tenemos de manera digital de 9 a 10 de la noche a través de la mensajería de Meet, de Google, de 9 a 10 de la noche. Si usted está interesado, nos envía un mensaje por cualquiera de las redes sociales, por Facebook, por Instagram, por la página vidaencristoonline.church, ¿sí? O al WhatsApp, y ahí estaremos enviándole el enlace para que usted pueda agregarse a los estudios los días viernes. Así que estamos teniendo ese tiempo de estudio también. Si no lo puede hacer de manera presencial, lo puede hacer de manera digital.
Los días sábados seguimos con las clases para los niños de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Tienen bastante tiempo para ellos estar estudiando de la palabra de Dios. Tenemos un tiempo de refrigerio y además se les está dando apreciación musical. Los días sábados de 10 a 11, 11 y media, 11 y cuarto más o menos, tienen su clase de estudio bíblico, después un tiempo de refrigerio, y de 12 a 1 tienen la clase de apreciación musical. Entonces pueden enviar a sus niños. Aún tenemos cupo en los días sábados de 10 a 1 de la tarde. Y los días domingos, como hoy, tenemos nuestro servicio de manera presencial y también lo transmitimos de manera digital. De 10 a 11 y cuarto tenemos nuestro servicio y después tomamos un pequeño receso. De 11 y cuarto a 11 y media tenemos un receso para después seguir con la escuela bíblica. La escuela bíblica solamente es manera presencial, no la transmitimos. Entonces, el servicio sí, a través de Facebook Live, lo tenemos guardado también en YouTube y a través de la página vidaencristo.online.church, ahí también están alojados los servicios. Y finalmente, todos los días tenemos nuestro devocional a las 7 de la mañana a través de Facebook. Estamos revisando distintos libros de la Biblia y estamos meditando en ellos por media hora en la mañana. Si usted no se puede agregar de manera presencial a las 7 de la mañana, queda alojado en Facebook y también en la página vidaencristo.online.church. Ahí puede estar viendo los devocionales y estarse agregando a los demás hermanos que llevan este devocional en la mañana y forman parte de esta comunidad a la cual nos interesa seguir creciendo en la palabra de Dios, seguirle conociendo y seguirle alabando. Damos gracias a Dios por todas las oportunidades que el Señor nos da de servirle, de honrarle y de glorificarle. Así que cualquiera de las actividades, usted es bienvenido, puede agregarse y estaremos contentos de recibirlo. Entonemos un himno más, el himno número 7, Fuente de la Vida Eterna. Himno número 7, Fuente de la Vida Eterna.
himno más, el himno número 18, Santo, Santo, Santo. Himno número 18, Santo, Santo, Santo. Gracias a Dios por su oportunidad que nos da de cantar. Ahora preparemos nuestros corazones para el tiempo de la meditación de esta mañana, de este día. Y busquemos, por favor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 9 al 25. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 9 al 25. Hechos, capítulo 8, versículos 9 al 25. Bien, bueno, bien, bien, busquemos entonces el pasaje, Hechos, capítulo 8, versículos 9 al 25. Hechos, capítulo 8, versículos 9 al 25.
Dice la palabra de Dios: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntate pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Bien, en esta porción hemos titulado un candidato inaceptable para el bautismo del Espíritu Santo. Un candidato inaceptable para el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos la continuación del ministerio de Felipe, aquel diácono que ha ido a predicar ahora a Samaria, que ha comenzado con la obra en esta región. Y al estar ahí, hay un hombre, dice, llamado Simón el Mago. Y aunque está este hombre por largo tiempo ejerciendo influencia sobre los moradores de Samaria, los samaritanos escuchan el mensaje de Dios, escuchan la predicación y creen. Por vez primera, los no judíos responden al evangelio. Solo había habido una sola iglesia hasta ese momento, la de Jerusalén. Pero ahora había otra congregación en Samaria. Al desarrollarse los acontecimientos de manera que solo con la llegada de Pedro y Juan se les otorgaron
las manifestaciones del Espíritu Santo, muy probablemente, como sucedió en Pentecostés, había ahí una manifestación Dios estaba confirmándoles dos cosas. Dios estaba dándoles dos señales. Primero, confirmando en la mente de los apóstoles que sin lugar a duda se trataba de una obra que verdaderamente procedía de Dios. Ya habían visto la manifestación del Espíritu en Jerusalén y ahora ven la manifestación del Espíritu Santo en Samaria. Y dejó bien en claro a los creyentes samaritanos que Pedro y Juan eran apóstoles y que Dios les había dado autoridad que no tenía Felipe. Felipe era un gran evangelista, pero no era un apóstol. Una iglesia apostólica es aquella que reconoce de una manera consciente la autoridad distintiva de la enseñanza apostólica, para que los esfuerzos de evangelistas como Felipe no condujeran a un evangelio distorsionado y que este pudiera ser predicado a nuevas culturas. Era de vital importancia que la condición única de los apóstoles fuera reconocida desde sus inicios en cualquier nueva iglesia cristiana fuera de Jerusalén. Dios consigue en Samaria que Pedro y Juan demostraran ser poseedores de esta autoridad especial dada como apóstoles. Los apóstoles reconocieron en Samaria una auténtica iglesia por el hecho de que hubieran recibido el Espíritu Santo de la manera que lo habían hecho. Se contentaron con saber que esta iglesia compartía el mismo evangelio, el mismo Espíritu Santo y el mismo bautismo que ellos. Y esa era toda la unidad que ellos requerían. Y dejaron que esta nueva iglesia también resolviera sus propios asuntos. La iglesia primitiva no tenía en absoluto ansias de poder. Estaba construyendo un reino espiritual, no un imperio político. Esta es una lección que necesitamos redescubrir en nuestro proceso de fundación de iglesias. Este episodio solo muestra lo cerca que una persona puede estar de la salvación y no convertirse. Simón oyó el evangelio, vio los milagros, hizo profesión de fe en Cristo y fue bautizado, y sin embargo no nació de nuevo. Fue una de las astutas falsificaciones de Satanás. Y si Pedro no hubiera expuesto la maldad de su corazón, el hechicero hubiera sido aceptado como miembro de la congregación samaritana. Aunque la persecución todavía seguía, Pedro y Juan volvieron a Jerusalén una vez que terminaron la obra en Samaria. Regresaron predicando el evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos por el camino. No perdieron ninguna oportunidad de proclamar las buenas nuevas a otros, ahora que
las puertas habían sido abiertas en Samaria. Lo primero que vemos es que el engañador fue bautizado. Versículos 9 al 13. Como predicador de las buenas nuevas y sanador de los enfermos, Felipe recibe una calurosa bienvenida por parte de los samaritanos. El poder del Evangelio de Cristo y la divina autoridad de Felipe para realizar milagros son grandes y más poderosos que las artes engañosas de Simón el mago, quien mantenía a la gente bajo la creencia de que él era una manifestación del Dios Altísimo. El evangelio que Felipe predicó, no solamente libraba a los samaritanos de errores religiosos y del malestar corporal y espiritual, también los liberaba de la malvada influencia de un practicante del ocultismo que por bastante tiempo los había tenido cautivos. Simón creyó y fue bautizado, pero la debilidad de su fe se hizo evidente, como la historia más tarde nos relata. Parece que estaba más impresionado por las señales y los prodigios que formaban parte del ministerio de Felipe que por sus enseñanzas. Así que vemos a Simón el hechicero profesando fe. Simón el mago desempeña un papel extraordinario en la literatura cristiana primitiva. La palabra mago originalmente denotaba un miembro de la tribu sacerdotal de los medos, pero llegó a utilizarse en sentido amplio para un practicante de diversas clases de brujería y hasta charlatanería. Los magos o sabios de Oriente, en Mateo 2, quienes vieron surgir la estrella del recién nacido rey de los judíos, eran astrólogos evidentemente. En los días de la iglesia primitiva, los hechiceros y magos eran numerosos e influyentes. Hacían maravillas, efectuaban sanidades y exorcismos y practicaban la astrología. Sus magias quizá eran simples, pero los hechiceros habían recibido tal vez también algún poder de Satanás. A causa de su magia y habilidad, habían ejercido control sobre la naturaleza o las personas por medio de un poder demoníaco. La gente llegó a llamar a Simón el gran poder. Puede que hayan pensado, o tal vez no, que poseía cierta forma de deidad. De cualquier forma, Simón se hizo pasar por algún grande y la gente de Samaria creyó en él. Además, aceptaba sus adulaciones. Simón realizó muchas maravillas al grado que algunos pensaban que era el Mesías, pero sus poderes no venían de Dios. Simón pretendía personificar a Dios. Las artes mágicas tienen su origen en Satanás y son diametralmente opuestas a las obras de Dios. Por tanto, Dios ordena a su pueblo no involucrarse en forma alguna de magia. Los samaritanos habían sido hechizados por este experto en magia, de donde le vino el sobrenombre de mago. Los tenía atónitos, embrujados con sus artes mágicas. Dice el versículo 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Vemos cuán grande es el poder que tiene la gracia de Dios para salvar, ya que a pesar del hechizo que había ejercido Simón sobre ellos, fueron llevados a obedecer a Cristo y a creer en el
evangelio que Felipe predicaba. Simón representaba una espiritualidad falsa, y aquí se revela claramente su engaño. Simón no fue convertido. Su motivación básica antes y después de su creencia era egoísta. Esta exaltación del yo es siempre un peligro para el predicador y para el maestro. Simón se olvidó de que hay ciertos dones que dependen del carácter. El dinero no puede comprarlos. Aún en la religión, él buscó adelantar sus intereses egoístas, y es solo un síntoma del corazón y su depravación. Él no conocía nada de la cruz con su sacrificio. No mostró ninguna disposición de ser crucificado juntamente con Cristo. Lo segundo, como evidencia de su fe se bautizaban. Versículos 12 y 13. Felipe anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. El reino de Dios es la esfera donde se reconoce el gobierno de Dios. En el tiempo presente, el rey está ausente. En vez de un reino literal y terrenal, tenemos un reino espiritual e invisible en las vidas de todos los que le son leales. En el futuro, el rey volverá a la tierra para establecer un reino literal con Jerusalén como su capital. Para poder verdaderamente entrar en el reino en cualquiera de sus formas, se ha de nacer de nuevo. La fe en el nombre de Jesucristo es el medio de experimentar el nuevo nacimiento. La salvación era y es mediante el nombre de Jesús el Salvador. Lucas ya no menciona números específicos de creyentes, ya no nos da datos de cuántos creyeron. Simplemente dice que hombres y mujeres profesaban su fe en Jesucristo y eran bautizados. Pablo perseguía a hombres y mujeres, pero el evangelio también salvaba a hombres y mujeres. En el judaísmo, solo los hombres participaban del rito de la iniciación judío de la circuncisión, pero en el evangelio ambos sexos practicaban el rito del bautismo. Los que creían se bautizaban. Esto mostraba que ellos no dependían de su fiel adherencia a la ley como medio de salvación, sino que solo en Cristo ponían su confianza. Los contrastes y similitudes entre Simón y Felipe son asombrosos. Hacían milagros, Simón por medio del poder demoníaco y Felipe por el poder divino. Simón se jactaba y recibía la aclamación para sí mismo, pero Felipe proclamaba a Cristo y daba la gloria y la honra a Dios. La gente estaba sorprendida de la magia de Simón, pero se convirtieron a Cristo por el ministerio de Felipe. La proclamación anunciada por tal enviado debía ser aceptada con todo respeto, y Simón también creyó. La naturaleza de su acción de creer es algo que debe permanecer incierto. Era sincera hasta donde llegaba, pero era superficial e inadecuada. Cuando fueron bautizados otros que creyeron al anuncio de Felipe y de las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, Simón acudió a recibir el bautismo también y se quedó con los que acompañaban a Felipe. No parece haberse cuestionado si era apropiado bautizar a los samaritanos, aun cuando estuviesen excluidos de la esfera de acción de la misión original de los 12. Eran indudablemente ovejas perdidas de la casa de Israel. Parece que Simón no había nacido de nuevo. Era profesante, pero no poseedor.
los que enseñan la salvación por el bautismo, se encuentran aquí con un dilema. Simón había sido bautizado, pero estaba todavía en sus pecados. Ve el bautismo no como un signo de que se está entrando en una relación con el Trino Dios, sino como la iniciación de una relación con ese Espíritu poderoso. Espera que a través del bautismo recibiese el mismo poder que Felipe de realizar milagros. ¿Qué es lo que creyó? Evidentemente que Jesús era este poder de Dios y no él mismo. Vio que los milagros obrados por Felipe en el nombre de Cristo eran genuinos, en tanto que sabía que los suyos eran fraudulentos. ¿Recibió entonces Simón la salvación? Hay hechos que sugieren que probablemente Simón no nació de nuevo. Primero, creer no siempre se refiere a la fe salvadora. La fe de Simón pudo haber sido como la de los demonios en Santiago 2, un asentamiento meramente intelectual. La fe basada en señales no es una fe digna de confianza. Lucas nunca afirmó que Simón recibiera el Espíritu Santo. No está sentado en la palabra de Dios ese hecho. Simón siguió teniendo un interés egocéntrico en la expresión del poder milagroso, después incluso de haberse bautizado. Arrepentirse se usa en el versículo 22 y se aplica enormemente a la gente que se encuentra perdida. No vemos arrepentimiento en Simón. Pedro le dice que perezca en el versículo 20 y está relacionado con la palabra se pierda usada en Juan 3:16. La descripción de Simón en Hechos 8:23 es más la de un hombre perdido que la de un joven o un hombre que ha sido salvo. Felipe es incapaz de juzgar el corazón de Simón, por lo que acepta como bueno su testimonio de fe en Cristo. El relato del bautismo de Simón es buena prueba de que el bautismo no es un acto que efectúa la salvación. La fe inicial no es un criterio único. La constancia y la obediencia también son evidencia de una verdadera relación con Cristo. Lo segundo que vemos del versículo 14 al 17 es la manifestación del Pentecostés samaritano. Esta gran manifestación en Samaria. Quizá por el hecho de que la misión a los samaritanos no había sido planeada antes, las noticias al respecto parecieron tomar de sorpresa a los apóstoles que estaban en Jerusalén y mandaron a Pedro y a Juan para investigar. Del mismo modo, Bernabé fue enviado a investigar a los convertidos gentiles en Antioquía y Pedro fue entrevistado sobre la conversión del gentil Cornelio. Lo que vemos aquí que sucedió en Samaria es el cumplimiento de Hechos 1:8, y me seréis testigos. Para cuando llegaron Pedro y Juan, los creyentes ya habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Los apóstoles oraron por ellos para que estos creyentes recibiesen el Espíritu Santo y les imponían las manos, y al hacer esto recibían el Espíritu Santo. ¿Por qué esta diferencia entre el orden de acontecimientos aquí y en el día de Pentecostés en Jerusalén? Quizá la mejor respuesta sea que era para dar expresión a la unidad de la iglesia, tanto si se estaba constituida de judíos como de samaritanos. Había un verdadero peligro
de que la iglesia en Jerusalén tuviera ideas de superioridad judaica y que siguiese no teniendo tratos con sus hermanos samaritanos, para evitar toda posibilidad de cisma, de división o de pensamiento de dos iglesias, una judía y una samaritana. Dios envió a los apóstoles a que impusiesen las manos a los samaritanos. Esto expresaba una plena comunión con ellos como creyentes en el Señor Jesús. Todos ellos eran miembros de un cuerpo, todos uno en Cristo. Habría adhesión, identificación y unión con la Trinidad y el Señor Jesús. Fue claro para ellos entonces que el Evangelio, la fe y el don del Espíritu Santo son para todas las naciones y para todas las razas. Hacen Pedro y Juan una prueba de la obra, versículo 14. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron de Samaria, que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. La unidad se impone. Lucas detiene el relato de los sucesos para referirse a la resonancia que la predicación y sus efectos tuvo en Jerusalén. Hoy nosotros leemos lo sucedido en apenas unas cuantas palabras del versículo 14, pero en su día debió haber sido una historia conmovedora. Escuchar que en Samaria habían recibido el mensaje, que se habían convertido, que el Evangelio había llegado a ese lugar. La aurora de un nuevo día para el Evangelio se estaba mostrando. El momento cuando los enemigos samaritanos entraron también al reino de Dios debió haberse convertido en una gran noticia. Debemos considerar las circunstancias que rodean a lo que Lucas desea enseñar. Juan mismo, el apóstol Juan mismo, tiene que cambiar su modo de pensar, porque él fue uno de los que pidió autorización para orar por fuego del cielo sobre los samaritanos mientras caminaba con el Señor Jesús. En Lucas 9:54 vemos ese pasaje. En los primeros años de la misión cristiana, los apóstoles parecen haber considerado su deber ejercer una supervisión general sobre el progreso del Evangelio donde quiera que fuese llevado. Felipe desaparece de escena. ¿Qué significa que los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan? Significa que los 12 en unión en lo que hacen, están en unión en lo que hacen, están sumisos unos a otros. También hablan del respeto de Juan por Pedro y Juan, por la opinión del conjunto de apóstoles. Estos dos hombres ya habían trabajado juntos y saben manejar los asuntos exteriores de la iglesia. Además de que es la última aparición pública de Juan, la última vez que se menciona en relación con Jerusalén es en Gálatas 2:9. ¿Cómo llevaron a cabo este trabajo? Versículos 15 al 17. Este era un momento crucial en la extensión del Evangelio y el crecimiento de la iglesia. Pedro y Juan fueron a Samaria para evitar que este nuevo grupo de creyentes se separara del resto de la iglesia. Cuando Pedro y Juan llegan, ven al Espíritu Santo obrando en la gente y tuvieron la certeza de que el Espíritu Santo obraba a través de todos los creyentes, de todas las razas, siendo gentiles o judíos puros. El judaísmo samaritano
se había desarrollado independientemente del templo de Jerusalén y su ritual. Tenían su propio centro de adoración y tenían su propia versión del Pentateuco. No conocían ninguna autoridad proveniente de Israel y se jactaban de ello. Para evitar que este fenómeno se repitiera en la iglesia, demostrar la unidad del nuevo pueblo de Dios y la dependencia de estos nuevos miembros tenían de la iglesia de Jerusalén, era requisito indispensable que se identificaran con los apóstoles, aún antes de que viniera el Espíritu Santo. Los samaritanos entraron a la iglesia en pie, en igualdad que los judíos. No había diferencia. Lucas presenta la misión samaritana como el primer avance importante en la misión cristiana. El registro de un Pentecostés samaritano significa que se había establecido un nuevo núcleo de la comunidad en expansión, del modo que el Evangelio ahora podía irradiarse a partir de este nuevo centro de la misión del Espíritu. ¿Cuál es la enseñanza del Nuevo Testamento que nos da en cuanto a recibir el Espíritu Santo? El derramamiento del Espíritu Santo ocurrió en Jerusalén, Hechos 2. Se repitió cuando la iglesia agregó a los samaritanos, Hechos 8, a los gentiles, Hechos 10, y a los discípulos de Juan el Bautista, Hechos 19. Debido a Pentecostés, el Espíritu Santo permanece con la iglesia y vive en los corazones de los verdaderos creyentes. Como último punto, tercer punto, vemos la perversión de la verdad, versículos 18 al 24. Lucas retoma la situación en Samaria. Tenemos la segunda parte del relato relacionado con Simón, que es un contraste directo con el don del Espíritu Santo dado por Dios a los samaritanos. La acción de Simón revela que él no ha experimentado una verdadera conversión y no ha recibido el Espíritu Santo. Al observar las evidencias externas del Espíritu, Simón evalúa los dones sobre una base mercantilista y ofrece a los apóstoles dinero para también tener la presencia del Espíritu Santo. Pedro descarta a Simón el mago, versículos 18 y 19. Simón creyó que el cristianismo era esencialmente lo mismo que su magia, aunque más poderoso. Todo tiene su precio, parece ser cierto en nuestro mundo lleno de sobornos, riqueza y materialismo. Simón pensó que podía comprar el poder del Espíritu Santo, pero Pedro lo censuró con dureza. La única manera de recibir al Espíritu Santo es hacer lo que Pedro dijo a Simón: arrepentirse del pecado, pedir perdón a Dios y ser lleno de su Espíritu. Ninguna cantidad de dinero puede comprar la salvación, el perdón de pecado, ni el poder de Dios que se obtiene mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo como Señor y Salvador. La compra y la venta de los oficios de la iglesia y de los puestos codiciados en el ministerio llegaron a conocerse como simonía, como haciendo alegoría a Simón el mago. La palabra viene del nombre de este hombre que trató de comprar una parte del ministerio apostólico. Para el Espíritu Santo, para Simón el mago, el Espíritu Santo no es solo más que un poder que puede ser sujeto a la voluntad de un hombre. Simón ofendió a Dios al poner el Espíritu Santo al mismo nivel que sus trucos mágicos. Al querer comprar el Espíritu de Dios, él demostró no tener el más mínimo conocimiento de los asuntos espirituales,
no se da cuenta que los apóstoles poseían ese poder celestial para glorificar a Dios. Él quiere disponer de ese poder para glorificarse a sí mismo. Así que he rechazado, versículos 20 al 24. La respuesta de Pedro implica que captó algo de la actitud de Simón. Su aguda condenación fue mitigada por el llamado al arrepentimiento para que el Señor lo perdonara. Se nos ha dicho que Simón creyó, pero ahora su actitud hacia Dios no era recta. Y Pedro maldijo su engañosa incredulidad: tu dinero perezca contigo. Estas palabras fueron muy duras, pero era necesario llamarlo al arrepentimiento. El Espíritu Santo es un don de Dios, no es para ser comprado, ni para ser en alguna forma merecido. El deseo que tenía Simón de usar el Espíritu Santo para aumentar su poder y su popularidad era blasfemo. Dios no será usado jamás para el engaño. Imaginar que un don se pueda comprar es cambiar la gracia a un negocio, a una transacción, y entonces la gracia deja de ser gracia. Simón no podía tener parte en el ministerio de los apóstoles porque ese era un ministerio de gracia y Simón no lo había entendido. Las palabras de Pedro pueden considerarse una maldición o una advertencia. Pedro le dice simple y llanamente: tu corazón no es recto delante de Dios. Si el corazón es torcido, no podemos ser rectos. Y es inútil querer ocultar esta evidencia, pues Dios penetra hasta lo más íntimo, hasta lo más profundo de nuestro corazón, y Él puede juzgarnos. También le dice: veo que estás en hiel de amargura y en ataduras de iniquidad. Esto es hablar claro, y no hay más remedio que hablar así cuando se trata bien de las almas y de la eternidad. La metáfora se refiere al espíritu amargo de una persona y a la amargura que imparte a la gente que se reúne con él. Dios no quiere que ninguna persona se llene de amargura y permanezca encadenada a iniquidad y que pertenezca a su pueblo, porque la amargura pertenece a Satanás. Jesús podía liberar a Simón de la esclavitud del poder de la maldad personal, así como lo liberó de la pena del pecado. El pecado tiene dos aspectos: la muerte física y espiritual. Además, tiene el control en la vida del pecador. Puede afectar tanto a los salvos como a los perdidos. El pecado debe ser tratado en el tiempo y en la eternidad, y su castigo y poder deben ser controlados, pero solo Cristo y el Espíritu lo pueden hacer. La respuesta de Simón el Mago fue: rogad por mí al Señor para que no me sobrevenga nada de esto que habéis dicho. El pedido de Simón es llamativo por su parecido con el de Faraón. Muchas veces el Faraón pidió a Moisés y a Aarón que oraran a Dios por él, pero nunca se arrepintió. Dos cosas se echan en falta en estas frases de Simón. No se atreve a orar por sí mismo, le domina el miedo, no el amor. Ruega a los apóstoles que oren por él, no para que Dios le sane el corazón y le otorgue un sincero arrepentimiento, sino para que se vea libre de los castigos con que Pedro le ha amenazado. Lo que la Escritura nos revela es que Simón pidió la oración de la iglesia. En verdad, nadie nos pide que emitamos un juicio sobre el destino de Simón, y por lo tanto hacemos bien en dejar este asunto para el día final del juicio. En Simón vemos, fue rechazado porque tuvo un concepto erróneo del precio que tenía que pagar. Tuvo un motivo equivocado al buscar al Espíritu Santo.
y su corazón no fue recto ante los ojos de Dios. Así que este es un hombre que no es apto para el bautismo del Espíritu Santo. No tiene lo necesario para ser investido por el Espíritu Santo, y así es rechazado de la obra que se está haciendo en Samaria. Pedro y Juan terminaron de predicar en Samaria, y al regresar a Jerusalén hicieron y siguieron con esta misión de predicar, de evangelizar, de bautizar. Habían aprendido que Dios había empezado su obra en los no judíos. Al final, los apóstoles regresaron a Jerusalén para dar el informe del trabajo hecho. No sabemos si Felipe acompañó a Pedro y Juan hasta Jerusalén. El texto no nos dice nada. Perdón. Aparte de indicar que Felipe dejó Samaria. En el próximo segmento del relato de Lucas, Felipe recibe la orden de viajar a Gaza, al sur de Jerusalén. Lucas presenta a Felipe como la figura prominente en el relato de la iglesia samaritana y del oficial etíope. Como conclusión, podemos observar que el orgullo, la ambición y los deseos de grandeza siempre han causado abundante mal al mundo y a la iglesia. La gente no solo oía lo que decía Felipe, fueron plenamente convencidos de que era de Dios y no de los hombres, y se dejaron ser guiados por ello. El evangelio predicado puede efectuar una operación común en un alma donde nunca produjo santidad interior. No todos los que profesan creer el evangelio son convertidos para salvación. Nosotros podemos cobrar ánimo de este ejemplo, orando a Dios de las gracias renovadoras del Espíritu Santo alcancen a todos aquellos que han escuchado el evangelio y estén en bienestar espiritual, que sigan interesados y que reciban todas las bendiciones de Dios. Simón el mago ambicionaba tener el honor de un apóstol, pero no le interesaba tener el espíritu y la disposición del cristiano. Deseaba más tener honor para sí mismo que el bien del prójimo. Estimaba la riqueza de este mundo como si tuviera correspondencia con las cosas espirituales celestiales, y deseaba comprar el perdón de pecado, el don del Espíritu Santo y la vida eterna. Este era un error condenatorio de tal magnitud que de ninguna manera armonizaba con un estado de gracia. Nuestros corazones son lo que son ante los ojos de Dios, que no pueden ser engañados, que no pueden ser desviados de observar lo que hay en nosotros. Nuestra religión entonces será vana y de nada nos servirá. El corazón orgulloso y codicioso no puede ser justo ante Dios. Puede que un hombre siga bajo el poder del pecado, aunque se revista de una forma de santidad. Hay mucha maldad en el pensamiento del corazón, nociones falsas, afectos corruptos y malos proyectos de los cuales uno debe arrepentirse, o estaremos acabados y extraviados. Simón quería inmunidad y amnistía sin necesidad de arrepentimiento. Dios hoy ofrece el perdón, pero los hombres lo rechazan. Los hombres no tienen tampoco las condiciones para recibirlo, ni aceptan de Dios el mensaje. Oremos para que más personas lleguen a tomar la decisión de seguirle y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Oremos. Bendito Padre y Señor, te damos las gracias por este tiempo, Señor. Te damos las gracias porque nos permites, Señor,
ser animados, alentados, alimentados por tu palabra. Permite, Señor, que asimismo, como un día tocaste nuestro corazón, tocaste nuestra mente, podamos también llevar a otros tu evangelio, llevar a otros los mensajes de buena nueva. Sé tú, Señor, con cada uno de ellos. Alienta al pequeño, al débil, Señor, al triste, al que está pasando por tribulación. Sosténle, guárdale, que conozca tu luz admirable, que conozca tu amor. Padre bendito, lo dejamos en tus manos, lo rogamos y clamamos a ti, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bien, gracias a Dios por su palabra. Gracias porque nos exhorta también a predicar y a compartir aún en los lugares más difíciles, aún en los lugares donde el enemigo ha estado presente por tanto tiempo. Entonemos juntos el himno número 24, bellas palabras de vida. Himno número 24, bellas palabras de vida. Y recordemos que el Evangelio, el mensaje del Evangelio, son palabras de vida, son palabras que restauran, son palabras que sanan, pero sobre todo que nos proveen vida eterna en Cristo Jesús. Cantemos himno 24, bellas palabras de vida. Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de estar reunidos en torno a nuestro buen Señor. Recordemos las actividades que tenemos a lo largo de la semana. Los días miércoles nos vemos aquí en las instalaciones de Arista 1901 para nuestro tiempo de estudio. Los días viernes lo podemos hacer de manera digital. Los días sábado es tiempo para los pequeños, los días domingo para estar reunidos todos juntos y estudiar de la palabra, meditar en ella y cantar sus alabanzas. Y todos los días a las 7 de la mañana recuerden que tenemos nuestro tiempo devocional. Así que dispongamos del tiempo para estar participando
de este tiempo de comunión y de adoración que tenemos para nuestro Dios. Dispongamos también del tiempo en casa para tener nuestro tiempo de oración, nuestro culto familiar y nuestro estudio personal. Son tiempos deliciosos, son tiempos que podemos aprovechar para pasar tiempo con nuestro Dios, alabándole y bendiciéndole. Cantemos un último himno, el himno 348, Mensajeros del Maestro. Himno 348, Mensajeros del Maestro. Bendito Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por este precioso momento en el cual acudimos a ti y delante de tu presencia entonamos alabanza, recibimos instrucción, somos alentados, alimentados y fortalecidos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por lo que nos permites hacer a lo largo de la semana y sobre todo, Señor, porque podemos glorificar tu nombre. Está con aquellos, Señor, que están en persecución, que están siendo, Señor, llevados a muerte injusta por predicar tu evangelio. Sé con ellos, restáurales, guíales, fortaléceles, llévales con todo bien, Señor, a cumplir el propósito, así como el propósito que has puesto en nosotros. Permítenos extender tu evangelio y llevar a otros las buenas nuevas de tu salvación. Lo rogamos y pedimos por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. El Señor les guarde, les bendiga en esta semana que comienza. Que el Señor les multiplique sus bendiciones y sea favorable en todos sus caminos. Dios les bendiga y les guarde. Que
tengan una bonita tarde.